Bueno, hace tiempito que no nos juntábamos. ¿Cómo hemos estado hoy con las lecturas y demás? Yo tengo que reconocer que me absorbió el seminario de Guattari, ¿no? Salió hace poquito. Ah, Y hace poquito, hace un par de días volví a engancharme, estuve hojeando ahí. el- el- pero no me no lo acordaba pude dónde. leer todavía, lo tengo ahí, pero no lo pude leer, ya llegó el Uruguay. No me acuerdo dónde habíamos dejado. Bueno, estábamos, creo que ya prácticamente terminado la parte del sujeto y el goce. Obviamente si quedaba ahí algo, lo trabajábamos. Y la idea era ya introducir a la otra parte que es psiquiatría materialista. Psiquiatría materialista anda por la 29 30 por ahí. No sé si quedaba algo de la parte anterior, del sujeto y el goce, les haya quedado como un pendiente o algo como para trabajar o retrabajar, si no podemos pasar a psiquiatría materialista. No, yo no avancé, yo en realidad fui todo para atrás y bueno, y estuvo muy bueno darle de vuelta a toda una lectura. Estuvo Bien, bastante interesante. Pero no avancé, me quedé yo en la 29. bien. ¿Y te quedó algo ahí como para compartir, preguntar o trabajar, Virna? No sé si habíamos llegado a leer la 29. Creo que sí, pero ¿en qué te quedaste vos? No, subrayé ahí algo, pero creo que ya lo habíamos hablado la semana pasada. Subrayé un párrafo. El sujeto se extiende sobre el contorno del círculo cuyo centro abandonó el yo. En el Ujú. centro hay la máquina del deseo. La máquina célibe del eterno retorno. Eso ahí me quedó un poco como una frase linda, pero que no la terminé de... Y después, no, después me gustó mucho esto como forma de entender lo que venía leyendo, esto de ya no diré yo, ya en la página 31 ya no diré yo, nunca más lo diré, es demasiado Me... Bien, ya eso es psiquiatría materialista. Ah, bien, Sí, así que avanzaste. avancé entonces. Estaba buscando la cita que decías. Esa Ah, es la 29 ahí está, arriba. ya la encontré. Después de la parte de los, justo que toma lo de los nombres de la historia, ¿no? Sí. El sujeto se extiende sobre el contorno del círculo, cuyo centro abandonó el yo, ¿no? Este, eh, por esta cuestión, ¿no? que refiere antes, ¿no? De yo soy todos los nombres de la historia que plantea Nietzsche, esto es, eh, y que toman Deleuze y Guattari para esta conceptualización de un sujeto eh, que como es también sujeto histórico, toma estas cuestiones de bandas de intensidad que refieren a acontecimientos, sucesos, modos de que pueden darse en determinados momentos de la historia, ¿no? Un poco decíamos la vez pasada, me acuerdo que traíamos, por ejemplo, un concepto que se pliega mucho con esto, valga la redundancia, es el de pliegue de Michel Foucault. Michel Foucault entiende a la subjetividad como pliegues en lo social histórico. ¿Ah? Entonces, esta concepción de más que el yo como habla de psicoanálisis, por ejemplo, lacaniano, como el nombre del padre, ¿no? Bueno, está.
Ellos dicen, o con Nietzsche, más que el nombre del padre son los nombres de la historia, ¿no? Porque es el pliegue, ¿no?, de toda esta subjetividad que se ha ido edificando históricamente, tomando de los siglos y de las diferentes culturas y cuestiones de las diferentes subjetividades y acontecimientos y momentos sociohistóricos, ¿sí? Entonces, esta subjetividad es una subjetividad plegada que se ha ido conformando, ¿sí? Por eso es que también lo de los nombres de la historia tiene que ver con eso, ¿sí? Como dice Nietzsche, Nietzsche dice ser un psicólogo, pero un psicólogo que no se queda en una especificidad de una persona a la que analiza aisladamente, sino que lo que ve es cómo se entrama eso en la historia, ¿sí? Por ejemplo, esos análisis que hace Nietzsche de su genealogía de la moral, donde ve que el sujeto con sus partes más superyoicas, diría Freud, o el psicoanálisis, están estructuradas en función de buena parte de lo mamado en la religiosidad o la cultura religiosa judeocristiana, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir que yoes de la historia que componen eso pueden ser Moisés, Cristo, entre otros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Además de reyes y personajes de la historia que han inculcado, ¿no?, o que han bajo sus mandatos y demás, quedado como prendido a ciertos acontecimientos y por ende también a ciertos efectos de la moral y de ser también, ¿no? Este, Porque todo esto ha sido hecho, y las morales, ¿no?, se imprimen en base de una lógica de fuerzas, ¿no? La moral cristiana en Europa no se hizo predicando el Evangelio, ¿no? En Europa y en otras partes. Se hizo a fuerza de sangre, ¿no? La función, por ejemplo, de las famosas cruzadas era eso, ¿no? Ir y conquistar los pueblos que tenían otra creencia y obligarlos a creer en eso, ¿no? Así han hecho todas las culturas, ¿no? En Mil Mesetas recuerdo que hablan bastante de buena parte de cómo se edificó el imperio chino mandarín, y bueno, fue también a la fuerza, ¿no? Y incluso hasta para el idioma que quedó predominando, se hizo una cuestión de control social muy dura, muy fuerte, y bueno, se tenía que hablar cierto chino mandarín, que era el que imponía el régimen imperial, y el que no lo hablaba lo degollaban, ¿no? Era así como fueron aprendiendo, digamos, ¿no? Bueno, en el Imperio Romano los crucificaban, o sea, en fin, todas las lógicas de castigo, imposición, fuerza, que van generando temores en el sujeto, que a su vez lo van modulando, modelando, ¿sí? Y esto va quedando en el pliegue sociohistórico. Eso por un lado. Después, eh, esto de en el centro hay la máquina del deseo, la máquina célibe del eterno retorno, ¿no? Esto es lo que un poco habíamos estado viendo en relación a la maquinaria deseante, con esta complejidad que tiene, y esta cuestión eh, de la subjetividad, que la entendemos como resto, pero también la entendemos en esto que trae Nietzsche del eterno retorno de los valores y de las formas de ser, que tiene que ver con esto del pliegue de la subjetividad, ¿sí? Esto que retorna continuamente, ¿sí? Este, los eternos retornos en Nietzsche son
cuestiones que van girando como valores en lo social, circulan en la subjetividad y que vienen de la historia. ¿No? Eh, Incluso a veces Nietzsche habla hasta de momentos que se repiten, ¿no? Circunstancias hasta que se repiten. Este, eh, por ejemplo, ¿no? Si nos ponemos a mirar el mundo hoy, estamos viendo pilas de cosas que se nos están repitiendo, ¿no? Yo qué sé, podemos capaz de entender que lo que, por ejemplo, Guattari llama los neoarcaísmos, estaban, este, eh, por neoarcaísmo entiende Guattari como cuestiones antiguas, pero que renacen o vuelven de otra forma en la actualidad. ¿Tá? No sé, cosas, por ejemplo, que pueden haber pasado hace 100 años, o 50, o 500 o 1000, no importa. ¿Tá? En forma de valores y de visiones. ¿No? Por ejemplo, hoy, siglo XXI, y en los últimos años, era difícil entender que, por ejemplo, ganaran presidentes con un discurso eh, familiarista, patriarcal, antigénero, antidiversidad, y bueno, hoy día lo están logrando. ¿No? Ya hemos tenido a Bolsonaro, hemos tenido a Trump, Milei en Argentina, en fin, son esos neoarcaísmos que están como volviendo. ¿Ah? Este, es por poner un ejemplo. En Europa, el renacer del neonazismo, el renacer de los neofascismos, con fuerza, ¿no? Que ya incluso están ganando presidencia, ¿no? Italia está gobernado por un sector muy fascista, ¿no? Que hasta tiene sus homenajes al Duce Mussolini, ¿no? Eh, que este, trabajan muy en pro de la familia clásica y están bastante en contra de lo logrado en los avances en cuanto a género y diversidad, por ejemplo, ¿no? Y otros planteos tienen otros partidos políticos que hoy día no están en el poder, pero podrían estarlo. O sea, esa cuestión son eternos retornos. ¿Tá? Eh, yo- ¿Van más o menos siguiéndome o capaz que si los mareo, me paran, me preguntan? ¿Ah? Eh, entonces, bueno, ese mismo sujeto residual de la máquina, el sujeto nietzscheano, saca una prima eufórica, dice, ¿no? Esto de la voluptas, ¿no? Que es toda la cuestión que estamos viendo, que es lo que hace la máquina Selib, el sujeto, ¿ah? La síntesis de consumo, ¿sí? Que es lo que prioritariamente hace eh, la subjetividad para Deleuze y Guattari, ¿no? Eh, de todo lo que la máquina hace girar y que el lector había creído que era solo la obra en fragmentos de Nietzsche. ¿Ah? Em, bueno, creo que vale leer la cita de que esto es de Klosowski, ¿no? Nietzsche y Círculo Vicioso. Nietzsche quiere proseguir en lo sucesivo, no a la realización de un sistema, sino a la aplicación de un programa, bajo la forma de los residuos del discurso nietzscheano, convertidos en cierta manera en el repertorio de su histrionismo. No es identificarse con personas, sino identificar los nombres de la historia con zonas de intensidad sobre el cuerpo sin órganos. Y cada vez el sujeto exclama, soy yo, luego soy yo. Esto es, bueno, un poco lo que venimos viendo, ¿no? La creencia del sujeto es a creer que es uno mismo, propio, yo, etcétera, pero en sí adviene de toda una maquinaria compleja, sociohistórica, cosmológica, etcétera, y que está conformada con toda esta cuestión. Digamos, es- esto de en el centro está la máquina del deseo, es decir, está la máquina de la producción de la realidad, ¿no? Con
los dos tipos de síntesis que ya habíamos visto, ¿no? La síntesis conectiva, la síntesis distributiva, eh, y que genera esta tercera conjunción sintética de este yo que se creyó, pero que es, como dice Nietzsche, en realidad, eh, más que, más que un yo persona, es un yo que encarna de cierta manera, en forma singular, los nombres de la historia. ¿Sí? Este, y siempre en forma singular, porque bueno, cada yo es singular. Eso es una realidad, ¿no? El, el modo en que la multiplicidad encarna en cada una de nuestras terminales subjetivas, por decirlo de un modo, ¿no? Eso que nos autodenominamos, autoconvocamos como yo, eso que nos hace a decir, bueno, estoy yo, acá está uno, ¿no? Este, eh, viene de esta compleja cuestión, pero a su vez es singular también, es una cosa también única, ¿no? Una expresión más del universo, digamos, ¿no? De la multiplicidad. Este, por ende, en cada expresión nuestra hay singularidades. De alguna forma ellos dicen que hay individualidades, exeidades, etcétera, ¿no? Estas cuestiones que básicamente hablan de individualidades continuas, ¿no? Incluso podríamos pensar al sujeto así. Un poco nos convocan a pensar al sujeto no de una vez y para siempre, sino con conformaciones cada vez singulares. O sea, podemos decir que cada vez que el yo se expresa, el sujeto expresa también, se expresa también en forma singular y expresa también algo diferente. ¿Sí? Em, es como Deleuze, por ejemplo, en diferencia y repetición, siempre habla de que hay repetición, pero sobre todo lo que más se repite es la diferencia, ¿no? O sea, hay algo del yo nuestro que necesita repetirse, pero en una diferencia a su vez. O sea, siempre es una expresión distinta a su vez, ¿no? O sea, en cierto modo siempre hay diferencia y repetición, ¿no? En la expresión de la materia. ¿No? Y ni hablar en el plano de lo subjetivo, lo vemos a nosotros mismos, ¿no? Lo vemos también en el resto de las expresiones, por ejemplo, de lo vivo, ¿no? No hay un ser igual, siempre somos diferentes, ¿no? Pero a su vez hay repetición, porque si no, no habría una conformación similar, ¿no? Es decir, bueno, reconocemos entre, ¿no? Este, como ese interjuego, digamos, entre lo específico y lo diferente, ¿no? Entre cuestiones que se repiten y cuestiones de la diferencia. No sé si van siguiéndome por ahora o no sé si los mareé más. Acá, Deleuze y Guattari también tienen esa costumbre a veces de meter y meter citas, a veces hasta sin referencia, pero bueno, yo he leído, hace ya años que lo leí, debería retomarlo. Lo recomiendo si lo pueden leer, de Klosowski, Nietzsche, el Círculo Vicioso, que es de donde sacan estas citas, básicamente, ¿no? Además de, bueno, Deleuze mismo es un estudioso de Nietzsche, pero no es muy claro Guattari, de hecho, ¿no? De hecho, Stefan Nadó, por ejemplo, en su libro en el libro compilado de textos de Guattari, que es la ecosofía, hasta refiere que probablemente no lo haya leído mucho Guattari a Nietzsche, pero sin duda Deleuze sí. Y además ha estudiado estudiosos de Nietzsche como Klosowski, y bueno, este libro es bastante citado y tomado en el Antiedipo, ¿no? Esto de Nietzsche y el círculo vicioso, ¿sí? Por eso es que habla como efectos de circularidades que tiene el sujeto, ¿no?
en cierto momento, creo que habla hasta de fuerza centrífuga, vieron que, este, que es algo que se va escapando de un cierto centro, ¿sí? Pero a su vez que es un centro inencontrable, ¿no? Este, eh, yo lo leo al menos como un juego entre esto de, bueno, eh, está bien, hay algo de centro de sujeto, ¿no? Si no, no hablaríamos de una subjetividad determinada, por ejemplo, en cada uno. Pero a su vez es como difícil de decir el centro es este, porque está en pleno movimiento todo eso, ¿no? Es como esto de metaestable, metastásico. Entonces, eh, al estar en una producción continua, también a su vez hace a que no sea em, en cierto modo decir estamos en nuestros centros como casi una falacia, ¿cierto? En cierto sentido, por el cambio permanente también que hay, ¿no? También porque nuestras propias producciones subjetivas van cambiando, es así, ¿no? Eh, pues hay algo que estaba... Sí, Pensaba en esto viene. que vos decías de, claro, viste lo que menciona antes sobre el, que no escapa del yo. El yo es un centro, ¿no? Es un centro hipotético y cómo el esquizo es escapar, el tema del esquizo es escaparle al yo. Y más allá de, lo hice más adelante, cuando hablan Bien, la el psiquiatría problema, materialista aborda mucho ese sí, tema, ¿no? que Este, viste, en vez del psiquiatra que ha destruido, ellos diferencian el esquizofrénico patológico y la cuestión esquizo. Pero bueno, también dicen, mucho ha hecho la psiquiatría para que ese esquizofrénico esté en estado patológico. Pero digo, como este lugar de no estar fijo en un lugar, ¿no? No lograr fijarse, ¿no? Universalizarse, ¿no? Centrarse. Y un poco el trabajo del esquizoanálisis sería como permanentemente jugar de ahí, ¿no? Salir de ahí para buscar otras posibilidades, ¿no? Otro, digo, pensaba en eso, no sé si va por ahí. sí, es relativo. Es relativo. Eh, Porque a veces, dependiendo de lo que te encontrés, por ejemplo, clínicamente, eh, a ver, en general, en el plano más de los yoes estructurados, sí, para que está bueno ahí limar un poco, ayudar a jugar para escapar de ciertos padecimientos, ¿no? Y algo de la índole de cierta desestructuración del yo puede estar interesante. Ya en el plano de la psicosis ocurre, para mi gusto, lo contrario, ¿no? Eh, yo creo que hay que ayudar ahí maquínicamente a estructurar algo, si no es como que el tipo o tipa o lo que sea padece una fuga tan desterritorializante que lo vacía, ¿no? Está en un vacío difícil de aprehender y aprehenderse él mismo, ¿no? Tomarse de alguna manera. Esto de que trabajan bastante ellos en lo nómada y lo sedentario, lo liso ilustriado, ¿no? Los dos polos extremos son totalmente jodidos, ¿no? El polo más paranoico sedentario, estructurado, molar, si se fija demasiado en eso el sujeto, genera también un malestar grande. ¿Ah? Pero a su vez, si se va casi que solo para el lado de lo nómada, de los quiso, y queda, sobre todo de los quiso más similar a lo esquizofrénico, ¿no? No al proceso esquizo, o como dice Barenblit, esquizonte que plantean ellos, que ahí sí sería una cosa más de conjugación, no más de sedentario, ¿no? Ahí es diferente. Pero si el sujeto está eh, muy poco, con muy poca estructura también y con casi nada de aspectos sedentarios, está complicado también, porque está ahí sí totalmente tomado
por una indiferenciación entre el proceso productivo de lo real y no puede trabajar en la realidad. Pues hay algo que te permite una estructura subjetiva medianamente organizada, ¿no? Esto que ellos llaman algo de organismo, este, eh, te permite operar en la realidad eso, ¿sí? O sea, hay una necesidad de configurar un cierto adentro-afuera, si no estás como en una masa indeterminada, o no, energía indeterminada, por decirlo de un modo, ¿no? Eh, o sea, en ciertos momentos está bueno llegar a ese punto, o si sos consciente de eso, también está bueno, ¿no? O sea, un poco capaz que lo que proponen más Deleuze y Guattari es que el plano de pongámosle un sujeto ideal, ¿no? Sería como alguien que tiene claro que el yo va más allá de su aspecto persona, ¿no? Y es algo que está totalmente conjugado por una maquínica compleja, que está metida en el plano sociohistórico y hasta en el plano natural, cosmológico, etcétera, ¿no? Que sabe que hay una unión rizomática, en cierto modo, con todo eso, y que en todo eso hay una confluencia y agenciamientos y máquinas en conformación, en disposición, etcétera, etcétera. Ese sería como el ideal, pero de eso, si estás en un plano esquizofrénico, no te das cuenta. O sea, vivís el real de esa producción, pero no te das cuenta de que hay una realidad. ¿Se entiende? Necesitas una discriminación de eso. Si no hay esa mínima cuestión, como ellos dicen, nómada y sedentario, para poder hacer esa diferenciación, y te quedaste un plano solo, del otro te olvidaste, ¿no? O sea, está, quedás ahí sí capturado en un régimen totalmente de lo que ahí sí podemos denominar patológico, ¿no? En ese plano. Ahí sí ya no es quiso, sino esquizofrénico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? U otro, pero porque a veces hay una confusión con esto, ¿no? Que plantean Deleuze y Guattari de los quiso, ¿no? Eso, de hecho, ellos lo han planteado en entrevistas y demás, muchas veces les decían, nada, porque ustedes hacen como una valoración extrema del loco, del esquizofrénico, y creen que las personas deben ser esquizofrénicas, no. Yo tenía que explicar, no, el esquizo para nosotros no es el esquizofrénico, justamente. No es el andrajo del hospital, no es la persona que está loca en un manicomio. No. Lo que tomamos de ello es cierta potencia y cierta cuestión de entender que, como dicen ellos por acá en psiquiatría materialista, el esquizo está más cerca de ese plano de la materia intensa, ¿no? Están cerca de lo inmanente. Pero si no tienen herramientas para manejarse y entender que pueden discriminar eso de lo inmanente y el plano de lo real, si no hay esas herramientas está difícil, ¿sí? Este, a veces pasa, ¿no? Yo creo que a veces hay momentos en la obra de Alessio Guattari, ahí este, tal vez un poco en las páginas que vamos a ver ahora de psiquiatría materialista, a veces hay como una cierta exacerbación a decir que yo no es importante, yo no, esto y lo otro, pero este, eh, luego hay como también una cuestión donde plantean, bueno, pero si no hay cierta organización, estamos fritos, ¿no? Si no hay un plano mínimo de organización, no podemos, no hay casi que existencia, por decirlo de un modo, ¿no? No hay sujeto que pueda operar, ¿no? Ese sujeto está muy averiado, vaciado. De hecho, ellos lo plantean también en el Antiedipo, ¿no? Por eso a veces yo creo que esas confusiones de otros autores que se los han
marcado, tiene que ver con algunos pasajes, para mi gusto, del Antiedipo, donde a veces no queda muy claro eso y hay como una cuestión de, no, yo qué sé, en algunas partes como dicen, ¿para qué le vamos a, no, si ya salió del yo el esquizofrénico, ¿para qué le vamos a devolver al yo? Está bien, capaz que el asunto no es devolverlo al yo ni nada por el estilo. Vayan a saber qué será, devolver al yo a alguien, no, no sé, capaz que hasta nunca tuvo, no sabemos. Pero sí queda claro que ellos están continuamente trabajando con esta cuestión de que si la desterritorialización va muy al vacío y realmente desorganiza todo, no hay ningún anclaje de territorialización, no hay posibilidad, por ejemplo, para una subjetividad humana de una existencia, ¿no? De poder tener, por ejemplo, ¿no? Esto, que por ejemplo para mí es un concepto muy válido en Pichon Rivière, ¿no? Esta cuestión de la adaptación activa, ¿no? Que no es la adaptación pasiva, sino que es la adaptación que apuesta a lo transformacional, que apuesta a un mundo donde uno puede ser crítico y generar acciones para el cambio, etcétera. No lo puedes lograr si estás así. Necesitas hacer una desterritorialización continua, ¿no? Entonces ellos por ahí hablan de las máquinas analíticas, artísticas, revolucionarias, etcétera, para anclar al sujeto, por ejemplo, esquizo en un plano que lo pueda acoplar con lo real y trabajar, por ende, en ello, ¿no? Lo vamos a ir viendo ahora cuando nos introduzcamos en esa parte justamente de psiquiatría materialista. Bueno, por último, esto del homo, de ese capítulo, ¿no? Del sujeto del goce, lo de homo natura y homo historia, que lo confluyen, ¿sí? Esto de ir entendiendo también a la subjetividad como naturaleza historia y que es una identidad en sí mismo, ¿sí? Esto es importante porque después lo van a retomar en psiquiatría materialista, esto de entender la naturaleza identificada a su vez con la historia. Que no podemos entender, esto es bien nietzscheano además, no podemos entender el plano de lo material si no entendemos que ese plano está en un proceso histórico y que viene de un proceso histórico. ¿Sí? Entonces necesitamos como hablar en ese plano, por ejemplo, del hombre o humano, como ellos dicen acá, homo natura, homo historia, ¿no? Lo cual van a intensificar un poco más después en psiquiatría materialista para hablar de un plano necesario de poder visualizar bien la identidad entre la naturaleza y la producción y la historia, ¿sí? Son planos que no son eh, escindibles, están unidos, ¿sí? Y esto es interesante porque yo creo que, por ejemplo, esto que comienza hablando de Clerenbaugh, ¿no? De cómo Clerenbaugh, en cierto modo, en su análisis que hace del automatismo mental, eh, diciendo básicamente que en parte algo que es interesante, pero que en parte también Deleuze y Guattari cuestionan con esto de, bueno, hay ciertos mecanismos que hacen al delirio que están en el plano del automatismo, dicen, ¿no? O sea, básicamente hace Clerenbaugh una explicación de mecanismos neurológicos que harían a la aparición del delirio. Pero no incluyen nada de estos aspectos que ellos dicen, ¿no? O que toman también de Nietzsche, entre otros. No hay nada de, bueno, qué pasó ahí con la historia, qué pasa ahí en la producción deseante. De eso no se habla, ¿tá? Es interesante porque si nos podemos analizar a veces cómo explica la psiquiatría, o ha explicado la psiquiatría buena parte de las patologías, eh,
suelen ir hacia ese plano. El plano es decir, claro, esto pasa porque tal mecanismo falla o está tal problema en tal parte neurológica o faltan ciertas fallas en el plano de ciertas hormonas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Está bien, pero es una parte de la realidad. O sea, por eso dicen, o sea, no hay otro análisis. No se ve qué está pasando con ese sujeto, inserto en una familia, inserto en una historia, inserto qué es lo que sucede ahí, ¿no? Este, eh, o sea, es esta cuestión de que, como dicen Deleuze y Guattari, del análisis que hacía Marx de Feuerbach, a quien para Marx era un idealista, ¿no? Esto de, bueno, eh, cuando Feuerbach analizaba lo material, no analizaba la historia. Entonces, le falta para ser materialista analizar la historia. Es más, analizar la historia era como para estos autores ser idealistas, en cierto modo. O sea, no tomaban el análisis histórico porque había que tomar el fenómeno, ¿no? Lo específico del fenómeno, nada más. Pero ¿no? Un poco como dicen ahí en esa otra cita también de Marx, no es con eh, no es comiéndonos el pan como, ¿no? Por el sabor del trigo, ¿no? Este, No cómo adivinamos por el llegamos gusto a, que... a saber cómo se produjo. Ujú. Eso que decís vos, Hilda, ¿no? Esto es un poco lo mismo. Bueno, ya está bien, ya sabemos que podemos verificar que hay fallas en el sistema nervioso, en ciertas hormonas, etcétera, etcétera. Como que la serotonina, aquello, lo otro, ¿no? El mecanismo de Clerenbaugh es el mismo que se está usando en la psiquiatría de ahí en más, ¿no? Pero no hay un análisis de qué está pasando con esos sujetos, cómo llegaron a ese punto, ¿no? Más allá del mecanismo en el cuerpo, o en el cerebro, o en el sistema nervioso, ¿no? Esa crítica es la que empiezan a hacer ahí del Guattari. Por eso hablan de psiquiatría materialista, ¿no? Este, o sea, para Deleuze y Guattari, los psiquiatras, cuando solamente van a fenómenos neurológicos o biológicos, están haciendo psiquiatría idealista, ¿no? No quiere decir que esté mal lo que están haciendo, lo que quiere decir es que tienen una visión reducida de lo que están haciendo. Y solo se quedan con eso, ¿sí? En cierto modo, podríamos decir, si solo se quedan con eso, bueno, está mal, ¿no? Obvio. Pero bueno. Casi una frase una psiquiatría verdaderamente materialista se define por una doble operación: introducir el deseo en el mecanismo e introducir la producción en el... Entonces, la producción en el deseo, exacto. Ese es el punto. Para ellos quieren saber cómo se produce eso, cómo se está produciendo. Por ejemplo, cierto síntoma o cierto problema, ¿no? Cierto malestar subjetivo. eh, y eso tiene una historia, un modo, ¿no? Eh, Hechos suceden para que eso se dé. Y no basta una explicación, ya sea biológica o incluso de mecanismos psicológicos, ¿sí? Por eso es esto de, bueno, ver el agenciamiento, ver la conformación, ver qué máquinas andan ahí en la vuelta, ¿no? ¿Qué pasa en el plano existencial del sujeto como para que se esté desembocando en esto? ¿No?
sea, hoy día lo tenemos mucho más claro, ¿no? Eh, Creo que hasta buena parte de la psiquiatría lo tiene más claro. Se sabe de los síntomas, se sabe tal vez incluso de la habilidad genética que puede tener un sujeto para producir o no cierta sintomatología. Pero no basta la genética, no basta eso, sino que tiene que haber ciertos acontecimientos en el medio ambiente donde se ha estado desarrollando ese sujeto que haga una producción de eso, ¿no? No hace mucho había escuchado en una conferencia que habían dado gente que investigaba estas cuestiones de la genética en la esquizofrenia, en unas charlas que se habían dado ahí en el hospital, y decían justamente esto, ¿no? Más o menos se calcula teóricamente, porque también eso es bastante teórico todavía, porque no hay constatación científica fuerte del tema para lo que es la ciencia hoy día, pero lo más aproximado que tienen es que sí hay una supuesta carga genética, por ejemplo, la esquizofrenia, pero de las personas que lo tienen, solo la mitad desarrollan una esquizofrenia, la otra mitad no. Entonces, emparentan el desarrollo de la esquizofrenia a traumas, a problemas. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿No? ¿Qué es lo que aconteció en la vida de este sujeto que hizo que desarrollara una esquizofrenia? Y los otros que no es porque tuvieron una mejor vida, digamos, ¿no? Por decirlo de un modo. ¿No? No fueron sometidos a traumas o grandes traumas y tuvieron, bueno, una vida razonablemente equilibrada dentro de lo que se puede, ¿no? O sea, no con grandes falencias en lo afectivo, material y demás, ¿no? Porque también hay cuestiones que obviamente intervienen, porque bueno, por algo alguien desarrolla este, cosas más neuróticas y otras cosas más psicopáticas y otras cosas más psicóticas. También tiene que ver un poco con eso, ese armado con el que viene, ¿no? Y seguramente que intervienen cosas del ADN, pero no se explica todo por ahí, ¿no? Y ahí es donde entra a tejerse todo esto del entre, ¿no? Como decíamos al principio de la charla, ¿no? Lo intersubjetivo, las historias que se van ahí dando, ¿no? A veces hasta historias que van más allá, ¿no? Del sujeto de su historia familiar concreta, puede ir hasta en secreto, cosas en el pasado, incluso cosas que no tengan que ver con la familia, también. Desigualdad y sobre todo son bastante, a veces, desconfiados de las explicaciones familiares reduccionistas, ¿no? Bien, de hecho, ¿no? Más allá de que muchas veces los que encarnan las situaciones sean los de buena parte de los familiares, ¿no? Pensaba incluso algo que no tenga factor, o sea, además de todo factor, la parte de no factor, no quiero usar la palabra azar, no es la palabra que ellos usan, pero darle un lugar a lo que no tiene un a priori, o sea, que no es También, y también causa, la usan, ¿eh? Usan el azar. De no es hecho, causa-efecto, es lo que sucedió. el acontecimiento tiene mucho que ver con el azar, justamente, ¿no? Es como aquello que eh, va más allá de una línea histórica, porque está bien, somos historia en parte también en esa naturaleza productiva, porque evidentemente hay líneas históricas, pero eh, hay un desplazamiento en Deleuze y Guattari en relación a la determinación por esa historia. Es decir, no son creyentes en que como la historia te determina de esta manera, vas a ser así, asá, o te va a suceder esto, o te sucedió eso,
por esa historia. No solo, hay cosas que intervienen también que son del azar, que son del momento, de las cosas que están pasando en los aquís y ahora, en esos entres, donde también hay arrastres de otras cosas, ¿sí? Hay devenires que se dan en los encuentros con diferentes situaciones y subjetividades, que pueden generar algo totalmente diferente. Y sí, no tiene por qué ser un factor, por lo menos un factor determinante histórico. Pueden haber otros factores, se pueden ver, ¿no? Eh, de hecho, Juan Carlos de Brasi usa para ese interjuego dos palabras que a mí me parecen clave, ¿no? Habla Juan Carlos de Brasi de determinación, pero también habla de desterminación, ¿no? Le agrega incluso una S a la determinación entre paréntesis. Yo lo uso eso un poco en mi libro, en alguna parte. Eso habla Juan Carlos de Brasi en la monarquía causal. Este, Porque justamente, ¿no? Hay toda una cuestión que no está determinada, por suerte, ¿no? Es como una parte que queda en libertad y en azar, ¿no? Siempre en la producción. No, se me ocurre, capaz que es un bolazo, pero se me ocurre como la teoría del caos que los científicos, los naturistas lo usan para explicar lo no explicable, que cuando la entendés, que yo la entendí cuando miré Jurassic Park, no se rían, pero cuando la Claro. entendés, porque no es fácil, en realidad no la entendí hasta que vi esa película y la entendí. Mira, Eh, Se puede aplicar para cualquier cosa del mundo, de los seres humanos, de los sujetos, pero nos cuesta mucho pensar una teoría del caos en lo que nos pasa. bueno, pero De tiene que ver con pronto, eso, con la introducción del azar, justamente, ¿no? Y entender que estamos, a ver, cuando Deleuze y Guattari, por ejemplo, hacen toda una crítica al familiarismo, incluyendo no solo al psicoanálisis, sino, por ejemplo, a la antipsiquiatría inicial y a los sistémicos por ser extremadamente familiaristas, también tiene que ver con esto, de que no solo nos encontramos en la vida con nuestras familias, también nos encontramos con otras subjetividades, con otras cosas, y eso hace al azar de los encuentros, ¿no? Y a veces hay cuestiones que pasan que tienen más relevancia, otras historias y otros acontecimientos que los de la familia, e incluso lo transgeneracional, ¿no? Este, o puede haber una confluencia de ambas también, ¿no? Que no. Pero hay cosas que no solo son determinadas por lo familiar, ¿sí? De hecho, son, ¿no? Todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Toda esta cuestión de que el mismo deseo como producción de la realidad, de la materia, etcétera, está en una conjugación permanente con todo. de hecho, podríamos pensar, capaz, eh, que sí estamos determinados mayoritariamente en nuestra familia porque lo decimos, o no sé si porque lo decimos, porque el discurso eh, porque lo decimos, porque lo pensamos, no sé, porque está el discurso, lo ponemos ahí, me explico, no está, Y sí, no sé si eso también, y también porque, a ver, en general somos cachorros que estamos mucho tiempo con nuestros padres, ¿no? Eso es una realidad intrínseca. Por eso el familiarismo tiene tanto peso también, ¿no? Este, por eso, como dicen, Deleuze y Guattari en Mil Mesetas, quisimos desbancar un poco a Edipo, relativizarlo, pero no tuvimos demasiada suerte, ¿no? Se van a decir en la introducción de Rizoma, que Edipo está vivito y coleando. Este, Pero si pensaba que bien, esos padres también están conectados al campo social. claro, ese es el punto. Todo está conectado al campo social. Ujú. Exacto.
el bebé desde que nace y hasta antes está ya conectado. Este, es más, es también producido y productor, ¿sí? De ese campo social, histórico, y hay nada más, ¿no? No solo, ¿no? Porque, bueno, si bien lo social y lo histórico es como lo más, o sea, esta dimensión, ¿no? Que recién leíamos, el Homo Natura también, ¿no? La parte natura, también. Cuando dicen natura están refiriéndose también a toda esta cuestión cosmológica también, ¿no? Del universo en sí, o la materia toda en sí, ¿no? Que también constituye y produce, ¿sí? Y somos producto de todo eso también. Mm. Este, incluso hasta en las patologías más eh, psicóticas, incluyendo el autismo. Yo me acuerdo de Héctor Garbarino, creo que es un autor que ya les había mencionado acá. Garbarino tiene una teoría, es un autor ya fallecido, ¿no? Psicoanalista de la Fundación de Psicoanálisis en Uruguay, y realizó una teoría en sus últimos años llamada teoría del ser, que tiene ahí como tres, cuatro libros, publicó al respecto. Y él estudió muchos aspectos relacionados con las pacientes más, con estas problemáticas de psicosis y autismo, tanto en clínica propia como en supervisiones de casos de colegas. Y, por ejemplo, de las cosas más interesantes que tenía Garbarino era de poder visualizar en muchas ocasiones planos de lo identificatorio que ya se iban de lo humano, ya no estaban en el plano de lo humano, ¿sí? Y estaban más en el plano de animales o en el plano de incluso elementos como piedras o árboles, ¿no? Llegó a visualizar sujetos donde tenían más planos de identificación con eso que con las llamadas identificaciones secundarias, ¿no? Ya ni primarias, capaz, ¿no? Siquiera, era como otro plano, ¿no? Porque él situaba el ser como una dimensión inconsciente, pero situada más hacia el cosmos. Era como un plano más donde no entraba la cultura, lo humano, sino que entraba más todo el cosmos, o sea, incluyendo ahí el universo, la naturaleza, este, hasta otras cuestiones. Era como este, lo emparentaba un poco con el inconsciente junguiano y el de Grode, como ese ello más mayor, ¿no? No sé si alguna vez hicieron Alfredo, hablar de pero ahí Grode. sería, yo estaba pensando en el chamán, por ejemplo, que puede venir, no sé, un tigre, ¿no? El brujo que de pronto deviene, pero no serían procesos identificatorios. Claro, ahí es distinto, porque el chamán deviene, como decís, Ujú. pero no es que devenga, está situado ¿no? Este, Desde autistas o psicóticos que estaban prácticamente en una conjunción con animales como gatos o perros, ¿no? Pero ubicados como, ¿no? Ya no era, este, no sé, me gusta vivir solo con perros y gatos, y en un plano más neurótico, ¿no? Como podemos decir, no, tengo mis mascotas, y prefiero esto que lo humano. No, no. Entonces estaban psicotizados y, y viviendo con y como, ¿no? ¿Se entiende? Hasta ese plano se llegaba, ¿no? E incluso también mencionaba muchos artistas que trabajaban mucho con piedras y donde ya en un plano más por ahí borderline, pero requerían como en el trabajo con ciertas piedras y ciertas cuestiones que tomaban de rocas, de la naturaleza, él enfatizaba como que precisaba, ¿no? Ciertos artistas con los que trabajó, este,
mucho tiempo para no solo el trabajo artístico, sino también para un proceso de desidentificación de eso, ¿no? Les costaba muchísimo después como para poder, no sé, por ejemplo, dejaban la piedra en cierto, ¿no? Ya hecha como obra de arte, en cierto lugar, ¿no? No sé, capaz que la vendió, o la compró alguien, ta, ¿no? Pero precisaba como muchos días para poder desconectarse de esa piedra. De cierto modo se había casi transformado en esa piedra. Estaba con un plano muy identificatorio, ¿sí? Eso lo resalta ahí. Bueno, hay varios libros, no sé, tengo algunos de ellos. La teoría del ser en la clínica, el ser en psicoanálisis. Hay uno donde participa incluso Sardo Valdés, que un poco siguió las teorías de él y de eso. Espacio y tiempo en patologías mentales. Creo que fue el último, después el viejo se murió. Este, es interesante porque si bien nunca leyó Garbarino de Deleuze y Guattari, tiene algunos puntos de conexión, ¿no? Interesantes, ¿no? Hay algún autor, incluso uruguayo, que ha señalado esas semejanzas con algunos puntos, ¿no? Obviamente no con todo, pero hay como esta cuestión, ¿no? De hecho, a veces se aproximan mucho a esos relatos que hacen, ¿no? Deleuze y Guattari, que toman de la literatura, ¿no? Con eso de, ¿no? Por ejemplo, el personaje, que ya no me acuerdo si era de Beckett o de que tomamos, que está en las primeras páginas, donde eh, solía, ¿no? El personaje que era muy psicótico, conectarse mucho más y estar como más a gusto en el monte, en la naturaleza, ¿no? En ciertos paisajes. Se sentía mucho mejor ahí que cuando volvía al entorno social, humano, donde ahí se desconectaba más, se generaba más perturbaciones, locuras, ¿no? Delirios, este, eh, inconductas, etcétera, digamos, ¿no? Se trastornaba más ahí, pero se sentía como más en una confluencia identificatoria, por decirlo de un modo, usando las palabras de Garbarino, en otra vibración, digamos, en otro devenir con la naturaleza, nomás, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que comentás me viene, hace un momento había leído hace mucho, Stanislas Grof, el de la psicología transpersonal, hace una referencia como los estadios de investigación de la psique humana que arrancarían en un primer registro sería Freud, la familia, lo individual, después otro registro sería más Jung, los arquetipos, después se entra ya a incorporar los chamanes, aquellos que trabajan con otro tipo de vibración, plantas, como el loco experimentó con LSD, eh, y decía, bueno, hay otro nivel donde el humano entra en conexión con esto que vos decís, con lo que dice este hombre que citaste, con las plantas, con el cosmos, con el animal. Y hay una película hermosa, se llama viejísima, Alterados, creo que era la que un tipo experimentaba con eso desde la época del 70 por ahí. ¿Era? Este, y me resuena eso. De hecho, Deleuze y Guattari tratan ¿no? La desterritorialización puede ir hacia zonas de basado en lo cuántico, ¿no? O de Piaget, ¿no? En esto de que, bueno, ¿qué es? Que hay una vibración de la materia que es una vibración, el átomo es una vibración, y en la vibración hay conexión, ¿no? Ujú. Sí, sí, tal cual, tal cual. Este, sí, sí, o incluso, bueno, con el tema de las sustancias, hay una parte que está en el antiedipo, que me acuerdo muy patente, que hasta dicen, bueno, de generar, a veces lo mismo que se puede generar en estados alterados de conciencia con drogas, si lo podemos lograr
con un vaso de agua o con otros estados, pero más como forma natural, mejor, ¿no? Este, de hecho, podemos decir que muchas veces los psicóticos o los borders, los que tienen más abierto el yo, por decirlo de algún modo, o desestructurado, se conjugan más en esos planos, justamente. Muchas veces más, se abren más hacia este plano más cósmico natural, por decirlo de un modo, ¿no? Este, y sí, tiene mucha lógica lo que decís, ¿no? De hecho, este, eh, este autor que de hecho la denominación de ello de Freud viene, por lo que recuerdo, de este autor, de George Grodek, que para Grodek el ello era como un inconsciente inmenso, digamos, ¿no? Mucho más por fuera de lo individual, ¿no? Era el primero que había teorizado el ello de esa manera, ¿no? Después Freud lo toma un poco, sobre todo en la denominación de ello. Este, eh, si bien Freud le dará más importancia después al ello individual, pero no deja de desconocer el ello desde la parte también que un poco Grodek trabajaba, ¿sí? Este, de hecho, Grodek estaba ahí en la camarilla psicoanalítica inicial. Jung por ahí es sí el autor que después más profundizó en eso, bueno, digamos que desde un plano un poco místico, idealista, dirían, Deleuze y Guattari, ¿no? Que le reconocen mucho a Jung, pero eh, para ellos también lo trascendentalizaron demasiado a ese inconsciente, digamos, ¿no? Lo desconectó bastante Jung de lo material, ¿no? Entonces genera como una cuestión muy, esto de los es casi lo mismo que Edipo. ¿Por qué? Porque en vez de hablar de imago materna, imago paterna, termina hablando del arquetipo madre, arquetipo padre. O sea, este, ya son padres celestiales y madres celestiales. O sea, hay una cuestión ahí también muy religiosa, ¿no? Que Jung, de hecho, tenía mucha cuestión ahí de lo religioso, de su punto de vista cristiano y demás, ¿no? Si bien era un tipo que amplificaba el campo de lo religioso en su teoría, porque era como investigador también de lo religioso como cultural, ¿no? Si bien se iba mucho, porque bueno, tenía una creencia en un Dios trascendente, entonces iba más para ese plano. Pero sin duda que muchos de sus estudios igual son muy válidos, ¿no? De hecho, Deleuze y Guattari a veces en ciertas confrontaciones entre Freud y Jung le dan más la razón a Jung que a Freud, ¿no? Por ejemplo, el famoso caso del sueño de que creo que era un sueño de Jung, donde había soñado con un osario de elefantes, ¿no? Y Freud le decía, es el padre, la muerte, no sé qué, papá. Y Jung le decía, pero yo soñé, no soñé con un muerto, soñé con una manada de elefantes muertos, decía, ¿no? Este, y ahí Deleuze y Guattari le dan más la razón a Jung, dice, bueno, Jung sabe que los elefantes cuando mueren, van a morir a un lugar que ellos tienen como, ¿no? Una memoria y van cuando están por morir saben que van a morir, y salvo que obviamente los mate a alguien de improviso, pero cuando están enfermos y saben que van a morir, mueren en el lugar donde están todos los elefantes que han muerto de la misma forma, ¿no? Es un registro que tienen de manada los elefantes, ¿no? Un cementerio de manada, digamos, ¿no? Cuando hablaba más, ahí de les iba a estar y se meten más en las lógicas de lo multiplicitario, contrapuestas a la lógica edípica, ¿no? Este, en fin. Bueno, gente, ¿les parece ir dejando por hoy? Bueno, nos metemos de lleno, entonces ya estuvimos introduciéndonos en esta parte de psiquiatría materialista.
que van de la Bueno, página 29 en adelante. ¿Ah? Dale, Está muy esperamos. jugosa esta parte, es muy linda. Está también la famosa ahí, este, frase que toman de Reich y de Spinoza. Es una de las más populares del antiedip. Bueno, gente, nos vemos el jueves que bueno, viene. buenas noches. Que Hasta pasen luego, lindo. pasen. Nos vemos. Buena Chao. semana.